Mil mensajes. Hoy estamos con el número 717. Y este número realmente es muy importante de revisar. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra cotidianidad y forma parte realmente de un aspecto que llena muchas de nuestras vidas y que puede ser muy negativo, como de hecho lo es, y que inclusive puede tener algunas facetas positivas. Y estamos hablando de lo común, el miedo, pero de uno de los aspectos fundamentales del miedo, que es la inseguridad. Y al hablar de inseguridad, entonces estamos hablando de cómo la inseguridad que se percibe en un momento puede llegar a ser positiva para ayudarnos a organizarnos, que es realmente el sentido que tiene el miedo en nuestras vidas, que cuando sentimos miedo, lo positivo es que nos podemos organizar. Cuando vamos nosotros más allá y a la lectura y que dice superar las inseguridades, en este mandato hay entonces que conceptuar primero qué es la inseguridad y vamos a hacerlo a través de lo que es la seguridad. La seguridad es la posesión por parte de un individuo, de un grupo, de un colectivo, ¿de qué? De la sensación, de la percepción que se debe corresponder con la realidad de poder manejar en forma adecuada todas sus fortalezas, todas las capacidades que tiene, ¿para qué? Para neutralizar muy bien las amenazas que se le presentan. El miedo comienza a aparecer, y con ello la inseguridad, cuando el individuo o el grupo siente que sus fortalezas no son suficientes para neutralizar con éxito las amenazas que se les están presentando. Y entonces aquí comienza y podemos decir que la seguridad es la sensación de y la percepción y la realidad, por supuesto, de poder neutralizar las amenazas con nuestras fortalezas. Y por supuesto entonces la inseguridad es la percepción, es la sensación, la percepción y la realidad de no tener la capacidad de neutralizar las amenazas que se ciernen sobre uno en forma rutinaria e inclusive en forma extraordinaria, esas amenazas o bien ordinarias, previsibles o no, pero que no se pueden superar y eso genera esa sensación generalmente, por supuesto, de mucho malestar en la que el individuo, la personalidad individual o grupal, realmente entonces comienza a sentir toda una serie de manifestaciones de tipo físico, de tipo psicoemocionales e inclusive de tipo socioculturales. ¿Por qué? Porque la inseguridad realmente como el núcleo fundamental del miedo, al igual que lo podría ser, por ejemplo, y lo hemos hablado en algunos mensajes, la felicidad puede ser parte de la alegría, inclusive la conciencia es la parte de la tristeza. Aquí en el miedo, la parte fundamental es tener seguridad o tener inseguridad. Esto nos lleva a que realmente nosotros podamos superar la inseguridad a través de dos elementos muy interesantes, que son los que trae la lectura del 717, que es la capacidad para tener serenidad y la capacidad para tener tranquilidad, y que nosotros diferenciamos a través de varios estudios. Para nosotros la tranquilidad siempre viene a ser externa al sistema, externa a la persona que siente que es el sistema que se está diciendo, mientras que probablemente la serenidad es por el contrario un proceso interno. La serenidad es un proceso que se da dentro del sistema. Esto nos ha ayudado y sobre todo terapéuticamente para que la gente confrontemos las situaciones de inseguridad, las situaciones de miedo en las que probablemente vamos a ver si podemos entrar y lograr mayor seguridad a través de lograr el logro de una mayor tranquilidad que significaría una mejor armonía o un mejor desenvolvimiento en el medio externo,
o por el contrario, la vía fundamental para lograr esa inseguridad está en la serenidad, que sería en nuestro lenguaje, en nuestra conceptuación, trabajar sobre la armonía interna. Y esto es bien llamativo porque si usted, aunque usted no esté de acuerdo con esto, si por un momento, poniéndole los nombres que usted quiera, nosotros ponemos tranquilidad y serenidad, tranquilizar y serenar, si nosotros tenemos un ambiente de mucha tranquilidad externa y mucha angustia o falta de serenidad interna, lo más probable es que estemos muy cercanos al caos. Mientras que si usted siente que hay mucha tranquilidad externa y mucha angustia interna, probablemente usted o quien sienta esa sensación va a sentirse peor todavía porque todo está muy tranquilo menos yo. Es decir, yo soy el que no tengo paz, yo soy la personalidad que no tengo paz, pero también puede ser muy terapéutico que la gente con mucha falta de serenidad, lo podemos llamar angustia, lo podemos llamar ansiedad, esas personas realmente en un ambiente muy sereno, en un ambiente en un ambiente muy tranquilo, comience a generar una mayor serenidad para equilibrarse. Y de eso dependen entonces lo importante que para nosotros son los conceptos. Es decir, para lo importante que para nosotros es tener unos conceptos claros que nos permitan, y por eso los conceptos no son definiciones, son percepciones propias que se pueden adecuar muchísimo a la realidad. Cuando nosotros entonces encontramos que la tranquilidad puede influir en la serenidad, aquí hay una vía. Cómo lo logramos es importante. Pero también puede ser lo contrario. Cuando nos sentimos muy serenos, hay mucha armonía interna en ambientes de gran intranquilidad. Y aquí, ¿cómo se puede influir? Y probablemente entonces nosotros, las personas que tenemos estos instrumentos de estas herramientas a través de conceptuales, a través de los conceptos, entonces si nosotros notamos que tenemos mucha serenidad en unos ambientes intranquilos, lo más probable es que podamos manejar mejor ese ambiente de intranquilidad, ese ambiente en los cuales no hay armonía, colocando, por supuesto, y partiendo en otras personas, en ese ambiente, colocando y pudiendo ejercer entonces una acción, porque significaría que la serenidad me va a permitir que yo pueda actuar para lograr los espacios de tranquilidad que vaya pudiendo tener. Y por supuesto, las personas o las personalidades serenas en ambientes intranquilos llaman la atención y lo más probable es que se conviertan en unos grandes líderes en estos momentos en los cuales entonces se necesita de esa serenidad interna para manejar esa tranquilidad, para manejar esa intranquilidad y para lograr que se vuelva mucho más armónico. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que superar la inseguridad, y lo podemos hacer desde los procesos terapéuticos de cualquiera de nosotros, inclusive cuántas personas tenemos a nuestros lados que nos serenan, cuántas personas tenemos a nuestros lados que realmente nos angustian, y eso es una buena evaluación. Saber no es para dejar a esas personas que nos angustian, pero para saber manejar y sobre todo poner defensas, que no vayan a ser personas que nos estén angustiando todo el tiempo y que nos estén quitando esa serenidad, esa tranquilidad interna. Y que por el contrario nosotros podamos influir de manera consciente, inclusive de manera voluntaria, para lograr que esa persona, al serenarse, maneje y logre un mayor escenario de tranquilidad para todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo superamos la inseguridad? Esto es un tema realmente muy importante. En nuestro país, en Venezuela, es fundamental ahorita
porque desde varias áreas, desde el área política, el área social, el área económica, para nombrar las tres áreas fundamentales, hay motivo de mucho miedo y hay motivo de mucha inseguridad. Y al tener motivos de miedo e inseguridad, entonces nos podemos preguntar de cómo van a actuar los diferentes liderazgos dando tranquilidad o dando serenidad y de cómo vamos a actuar cada uno de nosotros. Inclusive si no tenemos posiciones de gran liderazgo, pero sí tenemos posiciones de influencia sobre diferentes grupos, inclusive sobre la pareja, sobre la familia, entonces sí, nosotros, y esta es una posición mía, si nosotros tenemos la suficiente serenidad interna para ocasionar esa ayuda a que se logre una tranquilidad externa a través de darle una mayor serenidad interna a muchas personas, probablemente estemos haciendo bien el trabajo. No es que la violencia va a desaparecer, es que la violencia y esa inseguridad va a comenzar a ser racionalizada, más racionalizada, se va a poder asumir con valentía y con serenidad, probablemente para lograr una mayor tranquilidad. Este es un mensaje, creo que es un mensaje muy interesante, muy importante, y los dejo con este cuadro, entre paréntesis, que me da mucha serenidad. Este cuadro de Aranguren es un bello sendero, y este es un sendero que puede dar mucha serenidad. ¿Por qué? Porque se observa una gran tranquilidad. Entonces, ese logro de serenidad y tranquilidad probablemente es lo que podemos hablar los seres humanos como los procesos o los ambientes de paz, esos ambientes que nos generan esa serenidad interna por la tranquilidad que nos ofrecen. Usted puede ver este cuadro y otros muchos de Aranguren y de otros muchos pintores venezolanos en el www.ventanadelarte.com, y creo que ahí puede encontrar mucha información y medios de comunicarse más directamente tanto con Vera Mótola, que es la curadora de todas estas pinturas, así también como tener contacto con alguno de los pintores. Los dejo con este hermoso cuadro de Aranguren y para que piensen cómo superar la inseguridad. ¿De dónde partimos? ¿De la tranquilidad externa o, por el contrario, de la serenidad interna? Probablemente la gente va a querer de las dos, pero ¿por dónde podemos comenzar? Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.